darnos información sobre cuál sería su interés y necesidades que hayan en la región para este tipo de información. Bueno, ya tenemos la presentación lista, así es que voy a darles un corto, aunque yo había mandado tu biografía. Eduardo es biólogo y es profesor asociado del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela. Y ha sido miembro de la red de OVIS desde sus inicios y actualmente es el codirector del comité directivo de OVIS a nivel global. Coordina también el nodo regional de OVIS para el Caribe. Igualmente está vinculado con los programas de GOOS, BioEco y ENBON. ENBON en la parte, recuerden que ENBON es importante en nuestra región de Américas y es personal de apoyo en los programas de entrenamiento de convención sobre diversidad biológica en temas de manejo espacial marino y biodiversidad. Así es que muchas gracias de nuevo, Eduardo, y los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Agradecido por la invitación que me haces para este seminario y buenas tardes a todos. Sí, lo que quería mostrarles hoy es una presentación sobre lo que es el Sistema de Información Biogeográfica del Océano, OBIS. A lo mejor ustedes han oído hablar de él. Es un sistema que fue diseñado a finales de los años, del año 2000 y básicamente se creó como un repositorio de datos y una plataforma de información, de distribución de la información de los proyectos del Censo de la Vida Marina, un proyecto de biodiversidad muy ambicioso que culminó en el año 2010 y que tenía como emblema 16 proyectos globales que recolectaron información de diversidad a todo lo largo del mundo, ¿no? Entonces, una vez ya cercano a la finalización del proyecto de licencia de la vida marina, en el año 2009 se decidió adoptar el proyecto OBIS, el programa OBIS, bajo la, um, de la COI, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, y en el año 2011 el secretariado de OBIS y el Centro de Operaciones de OBIS, que inicialmente estaba en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, se mudó a Ostende, en Bélgica, donde actualmente opera con el apoyo del gobierno de Flandes y el Instituto de Flandes de Ciencias Marinas. Entonces, bueno, ¿qué es OBIS? OBIS es una es una gran base de datos que está alimentada por una red de conjuntos de datos que provienen de unos nodos regionales que se encargan de colectar esos datos, hacerle control de calidad y subirlos a la base de datos global. Entonces, el objeto de OBIS es construir esta alianza, mantener esta alianza de 27 nodos regionales. Ustedes ven en el mapa, los puntos azules son los lugares donde están ubicados los nodos y los puntos rojos son los institutos que han de alguna u otra forma proporcionado datos a OBIS. Y el objetivo de OBIS es proporcionar el libre acceso a estos datos e integrarlos, porque esa es la diferencia de OBIS con otras bases de datos. OBIS integra información biogeográfica o de biodiversidad de muchas bases de datos simultáneamente. ¿Cómo funciona OBIS? Bueno, OBIS está, como yo les dije, debajo del paraguas de la UNESCO, lo cual es bueno y malo. Es bueno porque de alguna manera garantiza cierta estabilidad, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, pues de alguna forma OBIS es muy difícil, digamos, eliminarlo del sistema de la UNESCO. Pero por otro lado es inconveniente porque todos los procesos que allí ocurren son muy lentos. Hay que pasar por la Asamblea General del Comité de la IODE, la Asamblea de la COI y después la Asamblea de la UNESCO para aprobar los procesos los cambios que se quieren hacer. Pero bueno, hemos podido manejarlo bastante bien una vez que conocemos ese problema. Entonces, básicamente, el Steering Committee de OBI, el grupo directivo de OBI, está debajo del IOD y está a su vez asociado por lo que llamamos el Comité Ejecutivo, que está compuesto por personas asociadas a grupos de tareas o grupos de técnicos específicos, como por ejemplo los que se encargan del control de calidad del dato, los que se encargan de la taxonomía, el entrenamiento, la parte tecnológica, las comunicaciones, la ciencia, etc. Y por otro lado, está compuesto por los nodos, esos nodos que ustedes vieron en el mapa anterior, donde el lobby central es lo que llamamos el tier 1 del grupo 1, el nivel 1 de OBIS, y bajo el nivel 1 hay los nodos del nivel 2,
que se encargan de recolectar información de los proveedores de datos o de nodos 3 que tienen funciones de recolectar varios proveedores de datos. Entonces eso funciona forma una red. El OBIS central colecta los datos de los nodos regionales, de los nodos terciarios o de los proveedores de datos de forma regular, son pasados por un control de calidad y luego son publicados en la red para que los usuarios puedan tener acceso de una manera práctica a estos datos. En general, OBIS tiene tres grandes componentes, ¿no? Uno, este OBIS central, que nosotros llamamos eOBIS, IDE Internacional, que provee los servicios de exploración de los datos, los análisis de los datos y algunas herramientas para tener acceso a esos datos, las cuales les voy a mencionar más adelante. Se relaciona con los proveedores de datos, quienes nos mandan los datos que colectan y las publicaciones asociadas a esos datos, y se los mandan a los nodos, y los nodos son los que realizan el proceso de control de calidad, el seguimiento de dónde viene esa información y la actualización de las mismas. En el centro de todo eso, que está pequeño pero debería ser más grande, está el entrenamiento, está la capacidad, la formación de recursos humanos en el uso de OBIS a lo largo del mundo. Y hay un programa de entrenamiento que también se los muestro más adelante, donde hemos estado entrenando a personas de todos lados del mundo. De hecho, hay un curso, probablemente ustedes están informados de eso, hay un curso OBIS que se va a dar en la región, en Santa Marta, en junio de este año. La convocatoria está abierta para que ustedes hagan su solicitud de asistencia y hay algunas disponibilidades de financiamiento también. Después les envío el enlace a través de Angélica para si están interesados hagan su solicitud. Eh, Como les digo, OBIS tiene un componente muy fuerte de recursos humanos. Nosotros lo hacemos a través de la plataforma del Ocean Teacher Global Academy, que es un sistema, una plataforma para manejar los contenidos en línea. Y como ven, hemos entrenado a personas prácticamente de todos lados del mundo en temas de control de calidad, cómo formatear los datos, cómo publicarlos, cómo visualizarlos y cómo hacer análisis avanzados sobre los datos que se extraen de la base de datos. Actualmente, OBIS es usado en publicaciones científicas a lo largo del mundo. Esta figura muestra cómo más de 500 artículos permiten la conexión entre autores de diferentes países. En este caso, 73 países usan informaciones de OBIS para sus publicaciones y muchas veces estos autores están conectados entre ellos a través de un artículo de diferentes partes del mundo. O sea que la integración del dato funciona con OBIS, ¿no? Actualmente OBIS tiene casi 48 millones de registros de biodiversidad. Son registros individuales, es decir, un organismo que ha sido visto, colectado en un lugar particular del mundo, tiene unas coordenadas a las que ha sido referenciado y tiene unas características particulares que han sido establecidas para ese organismo. De esos 48 millones de registros provienen de más de 2.000 bases de datos diferentes, de casi 600 instituciones que contribuyen, y actualmente OBIS tiene casi 110.000 especies marinas individuales registradas en la base de datos. Tenemos también la posibilidad de filtrar por especies que están en la lista roja de amenazadas. Tenemos filtros por especies invasoras y para blooms de algas tóxicas, ¿no? Y esta figura que está acá, ven ustedes la distribución de frecuencia de los datos que han sido asimilados en móvil a lo largo del tiempo, y los colores indican cada uno de los grupos taxonómicos que están representados. Y bueno, tal y como es la diversidad marina, fundamentalmente lo que más tenemos son peces y moluscos en la base de datos, pero prácticamente todos los taxa de grandes niveles están representados en la base de datos de hoy. Cuando hacemos un análisis de lo que está contenido hoy en día en OBIS, vemos que efectivamente la mayor cantidad, esta es una figura donde se muestra el perfil oceánico del fondo oceánico. Este sería el continente, este sería el volumen del océano, y los colores rojos indican un mayor número de registros, y es lógico entender que la mayor cantidad de registros se encuentra en las zonas cercanas a la costa, en las zonas someras, que es este pequeño detalle que tenemos aquí hasta los 200 metros. Y por supuesto, lejos de las costas, en las zonas superficiales, donde los muestreos son relativamente más sencillos. A medida que avanzamos en profundidad y hacia el océano abierto, pues nos encontramos que el medio del océano en general está desprovisto de información.
cuando se hacen los cálculos en función de los registros que se tienen, nos damos cuenta de que prácticamente el 99% del volumen del océano está hoy en día necesitado de muestras adicionales. Sin embargo, como les digo, hoy en día hay en esa base de datos casi 48 millones de registros que pueden ser investigados de forma integrada entre ellos. Una de las cosas que tiene OBIS y que hace diferencia con otros sistemas de integración y almacenaje de datos es que la estructura de las bases de datos y de los metadatos está basada en estándar. OBIS utiliza el Darwin Core, que es básicamente un conjunto de estándares que tiene unas definiciones específicas que son usadas para facilitar el intercambio de información entre los diferentes conjuntos de datos. Cuando ustedes piensan en términos coloquiales, el Darwin Core no es otra cosa que los nombres de las columnas de la tabla de datos que ustedes tienen. Suena a veces banal, pero sumamente importante que si yo tengo una base de datos, el campo, la columna que contiene el nombre de la especie, que en este caso se llama Scientific Name, sea el mismo que el que sus bases de datos o sus tablas de datos, de forma tal de que cuando yo las integre puedo saber que Scientific Name es igual para todos los conjuntos de datos. Y ese es el estándar que el Darwin Core proporciona. Es un estándar que está utilizado en otros conjuntos de datos sobre biodiversidad y se ha convertido pues en la forma de ordenar nuestra información sobre biodiversidad. La otra cosa importante son los metadatos, es decir, los datos, la información sobre los datos que estamos colectando. Y OBIS utiliza el EML, que es el metadatos para datos de ecología, que es una estructura, un esquema de datos que ha sido desarrollado por la comunidad de ecología y que tiene la particularidad que es modular, es decir, que yo solamente utilizo los términos que me interesan. Es compatible con los otros estándares de metadatas que usualmente cuando uno los utiliza tiene que descargar el esquema completo con las decenas de términos que contiene y tiene una estructura muy bien organizada y es muy robusta en su composición. Por lo que el EML es el esquema de metadatos que nosotros estamos utilizando para describir cuáles son nuestros datos. Otra de las cosas en las que OBIS es muy estricto y es bastante severo es en los controles de calidad de los datos. Actualmente existen 30 controles de calidad por los cuales los datos tienen que pasar, incluyendo desde formatos de la fecha, formatos de la latitud, la longitud, verificación si el punto que se está suministrando está en tierra o está en mar, un estricto control taxonómico del nombre de las especies, que lo hacemos a través del registro de especies marinas WORMS. Controlamos también la posición geográfica a través de Marine Regions, es decir, que podemos decidir si esa especie está o ese registro está o no ubicado en tierra y en qué porción del océano está ubicado con nombre. También usamos controles para determinar si la especie es marina, estuarina o terrestre y así hasta acumular un total de 30 controles de calidad diferentes, ¿no? La gente piensa que subir datos a OBIS es muy complicado y realmente el proceso de subir datos a OBIS no lo es. Lo que es complicado y detallado es el proceso de control de calidad, que independientemente si ustedes van o no a subir datos a OBIS, pues ese control de calidad lo deberían estar haciendo. Para subir los datos a OBIS nosotros utilizamos el IPT, que es la herramienta de publicación que ha sido desarrollada por GBIF, el Global Biodiversity Information Facility, que ustedes probablemente conozcan. Y es básicamente una aplicación, es un programa que se instala en un servidor, que puede ser local, puede ser en el cuartel general de OBIS, podemos configurar servidores IPT para ustedes. Y básicamente facilita la traducción de los datos de los investigadores al esquema de Darwin Core y facilita también la carga de los metadatos en el esquema de EML. En realidad, lo que se hace es que nosotros como investigadores tenemos un conjunto de datos, usualmente en una tabla Excel, es lo más frecuente que nosotros tenemos, con un cierto y determinado número de columnas con sus nombres. El IPT lo que hace es el matching, es decir, el pareo entre mi columna, el nombre de mi columna y el campo del Darwin Core al que corresponde. Si yo tengo una tabla de mis registros de biodiversidad que se llama, donde yo tengo el nombre de la especie, mi columna se llama nombre de especie, el IPT traduce nombre de especie como species name, scientific name, que es el nombre estándar que debe ser usado. Entonces es relativamente sencillo hacer
el pareo entre mis tablas de datos con el estándar el estándar de datos del Darwin Core y también llenar el esquema de metadatos de ELN. Entonces, básicamente con el IPT nos logramos incorporar nuestros datos a OBIS y no solamente haciendo un pareo de los campos, sino que tiene una facilidad muy interesante, es que yo puedo inclusive conectarme con bases de datos relacionales que son actualizadas con bastante frecuencia y puedo describir la forma de cómo conectarme a través de un query de SQL. Entonces da una versatilidad muchísimo más avanzada que el simple hecho de estar todo el tiempo cargando la nueva tabla de datos y haciendo el pareo. Ya al yo definir la forma de cómo conectarme con la base de datos, puedo de forma relativamente automática entenderme con los datos que están depositados en otros sistemas de datos. Una de las cosas nuevas que tiene OBIS y que ha sido desarrollada desde el año pasado es la capacidad que tiene de asociar datos a esquemas de muestreo relativamente complicados. Nosotros anteriormente, y siguiendo el esquema de GBIF, básicamente OBIS lo que almacenaba era un registro, una coordenada, y no había mayor información. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando hacemos, por ejemplo, trabajo de campo, nosotros tenemos localidades, dentro de las localidades tenemos sitios, dentro de los sitios tenemos transectas, dentro de las transectas tenemos cuadratas, dentro de las cuadratas podemos tomar diferentes tipos de muestras, a veces sacamos un cilindro, a veces sacamos una ampolla para la información de organismos más pequeños. Entonces hay una estructura jerárquica del muestreo y esa estructura jerárquica puede ser ahora acomodada dentro de OBIS, dentro de lo que nosotros llamamos el proceso del esquema de datos ambientales de OBIS, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí hay un esquema donde tenemos unas botellas de CTD, donde yo tengo una transecta, tengo un lance de botella, en ese lance de botella tengo unas lecturas de CTD que tienen información sobre temperatura y salinidad. A su vez, tengo una botella Niskin que toma una muestra de agua en la cual puedo tomar temperatura y salinidad y dentro de esa muestra de agua contengo o identifico la ocurrencia, la presencia o las características de ciertas especies, por ejemplo, del zooplancton o del fitoplancton que están presentes en esa muestra. Entonces yo puedo eventualmente asociar mis características de registros de biodiversidad con las características ambientales del sitio donde fueron colectados. Y aquí al lado tienen otro ejemplo por ejemplo, un registrador automático de plancton que también puede manejarse dentro del esquema. Al igual se puede manejar como, por ejemplo, programas de seguimiento de mamíferos marinos o de aves marinas, con trackers, infinidad de esquemas que ustedes pueden imaginar se pueden ser acomodados dentro de esta estructura nueva de OBIS. Ok, entonces vamos al grano. ¿Cómo usamos OBIS? ¿Cómo se usa OBIS? Tenemos básicamente tres maneras de usarlo. Uno es a través del portal, que probablemente ustedes lo hayan visto. Dos es a través de unos servicios de mapas y capas de datos vectoriales. Y tres es a través de paquetes de la aplicación R o Python que están siendo desarrollados para tener acceso a la base de datos de forma programática. Vamos a ver cada uno de ellos y algunas características que se pueden hacer. Bueno, el portal es nuestra entrada, si ustedes van a iobis.org, y básicamente lo que se presenta es un filtro, una pantalla de filtros donde ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, un taxón especial, pueden poner el nombre científico o el nombre común, pueden seleccionar por bases de datos, por institutos, pero usualmente, y para esto está diseñado este portal, es para que los países obtengan información específica sobre la diversidad que contiene la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar México, el sector atlántico de México, y OBIS en este momento contiene 85.000, casi 85.300 registros de 82 bases de datos. Y aquí está lo importante. De esos 85.000 registros, hay 82 bases de datos de las cuales muchas de ellas no son bases de datos de México. Son bases de datos, por ejemplo, de instituciones extranjeras, museos, colecciones, proyectos, etcétera, que han sido integradas para proveernos a nosotros la información global de la biodiversidad que se contiene en OBIS. Tenemos casi 10.000 especies, casi 9.000 especies registradas en el Atlántico Norte de México. Aquí está la distribución de los diferentes grupos, cómo han ido apareciendo esos registros en el tiempo. Una lista de las especies que aparecen en esta región dentro de la lista roja de especies y cuáles de ellas son catalogadas como especies invasoras. También puedo, por supuesto, hacer una búsqueda por especie. Supongamos en este caso que decido buscar el pez león, esa especie invasora
que está ya prácticamente regada por todo el Caribe. Y al hacer el filtro por el nombre del pez león, obtengo una tabla que me dice dónde están los registros, a qué países pertenecen esos registros, y un mapa donde se identifica dónde están ubicadas esas especies. Imagínense ustedes lo interesante que puede ser este tipo de información a la hora de establecer programas, por ejemplo, de control y monitoreo de la invasión de esta especie, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, lo otro interesante que tiene el portal es que toda la información que ustedes ven en ese portal es descargable. Ustedes se pueden descargar los datos individuales uno a uno de todos los registros, por ejemplo, del pez león para la región de Venezuela o para la región de las Maldivas o para la región de Filipinas, etcétera. Pueden descargar el mapa. Toda la información es prácticamente descargable sin ningún tipo de limitación, lo cual hace bastante atractivo el sistema para ser utilizado, por ejemplo, para elaborar reportes sobre biodiversidad. Otra de las facultades que tiene el portal, y esto es un legado de la versión anterior de OBIS, es como lo que nosotros llamamos el mapeador o el productor de mapas, ¿no? Básicamente es la interfase anterior que teníamos, pero tiene una facilidad muy interesante, es que yo igualmente puedo buscar por taxa o buscar por conjuntos de datos, y en este caso, por ejemplo, yo busqué por el pez león, el Pterois volitans, y me dice que la base de datos de OBIS tiene un resumen de todos los registros que tiene. Tenemos información sobre las condiciones ambientales derivadas de, por ejemplo, bases de datos de información del océano. Me da la clasificación taxonómica de la especie y, por supuesto, me da el mapa en la parte de atrás de dónde están esos registros, que es el mismo mapa que nosotros vimos, que es este mapa que está acá, ¿no? Y estamos viendo entonces todos los registros del pez león a nivel global que se contiene en la base de datos de OBIS. Este mapper, si yo voy a buscar resultados, puedo obtener la tabla de todos y cada uno de los registros que están mostrados en ese mapa y por supuesto me los puedo descargar de forma abierta con todos los detalles que contiene esa información. Una de las cosas que tiene el mapper que no tiene el portal es que tiene la facilidad de hacer una selección por polígonos. De repente yo estoy interesado particularmente en la región oriental del Mar Caribe. Entonces yo puedo dibujar sobre el mapa un polígono y establecer ese polígono como mi criterio o mi filtro para las búsquedas. Entonces cuando yo solicito la búsqueda del pez león, los registros me saldrán solamente circunscritos al polígono que yo he dibujado en la pantalla. Y eso es una herramienta sumamente útil porque me permite a mí filtrar desde el mismo portal la información que estoy recibiendo en respuesta. Entonces, como les digo, el mapper y el portal está orientado fundamentalmente a búsquedas generales, a reportes de país o a reportes de especies que se encuentran registrados en la base de datos de OBIS. Pero si ustedes están interesados, por ejemplo, en construir un portal, o ustedes tienen un proyecto que tiene una página web y si están interesados en obtener información de parte de OBIS, pues OBIS tiene un servicio de mapas que puede ser llamado y que invoca un servidor de mapas que pone a disposición mapas de forma de vectores o mapas en forma de imágenes que pueden ser pegados a estas aplicaciones o pueden ser utilizados en programas de sistemas de información geográfica como capas de soporte para su información. Aproximadamente hay, si mal no recuerdo, algunas 80 capas diferentes que pueden ser utilizadas del servidor de mapas y que pueden ser llamadas utilizando un, componiendo un request. Se ve complicado, pero realmente es bastante sencillo, conociendo el número de identificación de la especie, de qué tamaño quiero yo el mapa. Básicamente, en este caso le solicité que me diera un mapa con todos los registros del pez león y este es el mapa que obtengo, que es un mapa PNG que yo puedo pegar en un reporte, puedo pegar en una página web o tenerlo para mi consumo posterior, ¿no? Y no tengo que entrar directamente al portal para hacer esa solicitud. Si ustedes copian esta dirección web que está aquí a, a su, a su a su browser, van a obtener como respuesta este mapa de este lado. Entonces, eso es una aplicación relativamente interesante para aquellos que quieren desarrollar sus propios sitios e incorporar información de OBIS. Ahora, sin embargo, si ustedes son científicos y quieren extraer la mayor cantidad de información posible de OBIS de una manera programática, tenemos unos paquetes que han sido desarrollados en R
para interactuar con la base de datos. Y el paquete más interesante que le voy a explicar hoy en detalle es el que llamamos ROBIS, y que básicamente son tres comandos, tres funciones solamente. Ocurrencia, lista de especies y un mapa. Yo con esas tres funciones puedo extraer toda la información de los registros de biodiversidad que están presentes en OBIS. Estas funciones que pueden ser descargadas en este sitio, el paquete lo descargan del GitHub de OBIS, que está siendo continuamente actualizado. Estas funciones tienen una serie de parámetros que básicamente permiten a mí limitar el número de registros que estoy obteniendo. La primera función, checklist, me proporciona la lista de especies de un sitio particular. Y lo interesante de esto es que yo le establezco una geometría. Al yo definir la geometría es el equivalente al polígono que yo había pintado en el mapper. Pero esa geometría se la establezco yo a través de una frase WKT, que es un texto que define el polígono, así, polígono con los pares de coordenadas. Entonces, una vez que yo establezco este polígono y se lo introduzco a la función me regresa los registros, en el caso de checklist, la lista de especies dentro de ese polígono, y en el caso de ocurrencia, la lista de todas las ocurrencias de una especie en particular o una lista de especies que están dentro de esa geometría. ¿Cómo hago yo este polígono? Bueno, también hemos desarrollado una herramienta bien interesante que está disponible aquí en GitHub.io/map, donde yo puedo sobre el mapa dibujar un polígono particular y aprieto el botón WKT y me sale la información de ese polígono. Esta información la copio y la pego en el R y establezco entonces así mi variable que define el polígono, es decir, la geometría que yo voy a hacer, que yo voy a utilizar. Vean, por ejemplo, ese polígono que yo definí anteriormente, este polígono irregular que forma de alguna forma bastante libre lo que sería la zona económica exclusiva de Venezuela, con extensiones hacia el Atlántico. Supongamos que yo quiero extraer toda la información de las listas de especies que están en ese polígono. Yo defino el polígono, que lo extraje de esa aplicación que tengo allí, utilizo la función checklist, que está acá, y él me obtiene entonces de esa información obtengo 3.333 taxas diferentes que han sido reportadas a esa región. Puedo hacer una lista de cuáles son las diferentes filas que están presentes allí. Y una vez que yo tenga esa información en una tabla de R, pues aquellos que manejan R entenderán que de ahí para adelante, pues el proceso de análisis es relativamente fácil. Igualmente puedo, por ejemplo, obtener los registros del pez león con ocurrencia de Pteroides para esa misma geometría y me da 482 registros de esas especies y una tabla que contiene todas estas variables. Por ejemplo, la profundidad, la fecha en la que fue reportado, toda la información taxonómica, etcétera, etcétera. Entonces, nos brinda este esquema de utilizar el paquete de R para extraer los datos de OBI, nos da una facilidad adicional en el uso de los registros. Y finalmente, si queremos hacer un mapa con los registros del pez león que yo obtuve anteriormente, pues solamente tengo que usar la función de leaflet map y produzco un mapa que de hecho es interactivo. Yo puedo hacer zoom in o zoom out y explorar los registros y su ubicación dentro del mapa. Entonces, solamente con tres comandos, tres funciones de R, yo tengo acceso a toda la información que está en la base de datos de OBI. Hay otros paquetes que se están desarrollando, uno que se llama OBIS Tools y que tiene por objeto facilitar los controles de calidad de los registros que yo voy a estar subiendo a OBIS. Y esto está más diseñado para los proveedores de datos. Entonces yo con este paquete de R puedo hacer, por ejemplo, el control de la taxonomía. Puedo verificar que los nombres que yo estoy suministrando están asociados con algún registro de WAMS, del registro de especies marinas del mundo. Puedo obtener los identificadores únicos de esas especies, puedo verificar que los campos que son necesarios, OBIS tiene 8 campos obligatorios que tienen que ser completados antes de ser subidos, puedo verificar que esos campos están en el formato correcto, puedo verificar si tengo puntos ubicados en tierra o no, puedo chequear mis esquemas de muestreo si corresponden a una estructura jerárquica lógica, etcétera, etcétera. Entonces, es un conjunto de herramientas que pueden ser utilizados para las personas que quieren subir datos, aportar datos a OBIS, pero también para aquellos que quieren hacer sus controles de calidad de sus datos. Es
es un conjunto de herramientas que pueden ser utilizados. Todo esto que le estoy diciendo está disponible de forma libre y abierta, sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de condición. Y toda esta información que yo les estoy mostrando se desarrolla con muchísimo más detalle en los cursos de entrenamiento que se hacen regularmente de OBIS. Son cursos de 5 días en los centros nacionales, regionales de entrenamiento del Ocean Teacher Global Academy. Eh, Otra de las cosas interesantes que se pueden hacer con OBIS, por ejemplo, es el desarrollo, y utilizando estas herramientas de R, es el desarrollo de indicadores. Por ejemplo, para los objetivos del desarrollo sostenible, las metas de Aichi de biodiversidad. Y este es un ejemplo que hemos estado desarrollando para el Atlas Marino del Caribe. Es un proyecto que tiene la IOCaribe para la región. Y, por ejemplo, hemos decidido que la presencia de especies invasoras es un indicador sobre el estado de la biodiversidad en la región. Y utilizando las herramientas de OBIS con R, podemos producir un mapa con la presencia, donde muestra la localización de las especies que son reconocidas como especies invasoras en la región. Y, por ejemplo, una figura que muestra cómo a lo largo de los años el número de especies invasoras se ha ido acumulando en la región. Lo ideal es incorporar información acerca de la no observación de estas especies invasoras. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy un manager de un parque nacional o una área marina protegida y tengo un programa de extracción del pez león y de monitoreo regular? Pues es interesante registrar los eventos en los cuales yo hice inmersiones para identificar la presencia de esa especie y no la vi. Eso nos podría indicar a nosotros la efectividad de nuestras medidas de control y eventualmente podría reflejarse en una figura similar como un descenso en el número de especies o en la abundancia de una especie particular. Y todo eso se puede hacer utilizando los datos de OBIS. Ahora bien, ¿qué cosas no se pueden hacer con OBIS? OBIS pareciera ser bastante interesante. Como les digo, es una herramienta que permite la integración de muchos conjuntos de datos para una región particular. Pero hay cosas que definitivamente la gente espera y que OBIS no, por ahora, OBIS no puede hacer. Primero, este esquema de datos, el esquema de muestreo jerárquico y los datos ambientales asociados, hoy en día, por el momento, no pueden ser visualizados en el portal. Tenemos un registro de datos actuales. Si ustedes se fijaron en la primera figura que yo les mostré, hay un decline importante en el número de registros a partir del año 2012-2013. Nosotros ahorita el sistema del servidor no puede manejar un alto número de demandas simultáneas. Si todos ustedes que están conectados se meten en OBIS en este momento, es posible que se den cuenta que tienen retrasos importantes en la respuesta del servidor. Eh, Ahora en este momento no podemos mostrar visualizaciones más allá de lo que ustedes ven en el portal. Hay muchos comentarios de personas que piden, por ejemplo, tener información sobre series temporales de especies particulares en el portal. Tampoco tenemos la posibilidad de asignar números de identificadores digitales a los conjuntos de datos o establecer ciertas características de los datos de forma de que sean privados para los investigadores. Y esto también ha sido una solicitud de muchos de ustedes, ¿no? Entonces, paso a paso, bueno, primero, actualmente, como les mencionaba, los datos ambientales y el esquema de muestreo se colecta y se incorpora en la base de datos, pero se está desarrollando una nueva tecnología, lo que llamamos OBIS 2.0, que mostrará estos datos en aplicaciones del programa y los investigadores tendrán acceso a ellos directamente a través del API de OBIS. Existe también un proyecto que hemos introducido a la UNESCO, a la COI y ODE, para invitar a programas que tengan datos ambientales. Y queremos que estos programas se familiaricen con el esquema de OBI, hagan un ejercicio de formatear sus datos según este esquema. Y desde el lado de OBIS nos interesa mucho escuchar a estos investigadores sobre las necesidades que ellos tienen en términos de herramientas, de indicadores o de visualizaciones que puedan ser generadas utilizando sus datos. Yo les voy si ustedes están interesados en participar en este proyecto, está previsto la realización de un par de talleres globales para trabajar sobre los datos, por favor me envían una comunicación, un correo electrónico, yo los pongo en contacto con los encargados de forma tal
de ver si ustedes pueden asistir a ese taller. Es interesante porque, digamos, no existe ahora en ningún lado un esquema que permita ordenar los datos de forma jerárquica y asociarle los datos ambientales conjuntamente con los registros de diversidad en el mundo. No hay otro esquema similar a esto. Y es una oportunidad interesante para oír de ustedes los requerimientos desde el lado de OBIS para que los desarrolladores pues, produzcan elementos y respuestas que se ajusten a sus necesidades. Hoy en día, como yo les decía, tenemos un déficit de registro doctoral y eso es un problema serio, porque si nosotros queremos utilizar OBIS para monitorear, por ejemplo, los cambios en la biodiversidad, yo no tengo que esperar 3 años a que se actualicen los datos. Y básicamente eso tiene varias cosas. Uno, los investigadores usualmente toman un tiempo, reservan sus datos un tiempo antes de publicarlos con el fin de elaborar sus artículos científicos, lo cual es absolutamente razonable. Por otro lado, actualmente el harvester, el sistema que hace la colecta de los datos en los diferentes nodos, lo hace cada 3 meses y eso es un tiempo de espera muy largo. Ahora mismo se está desarrollando un nuevo harvester que captura los datos casi inmediatamente una vez que son publicadas en el nodo regional. Por lo tanto, vamos a tener una disponibilidad inmediata de los datos en el sistema. Sin embargo, eso no quita la limitante de que OBIS se alimenta de los datos que están siendo provistos por los investigadores. Entonces, queremos hacer nuevas alianzas. Hoy en día sabemos que hay muchos programas que están colectando datos activamente sobre biodiversidad y no están tanto las capacidades y facilidades que OBIS les puede ofrecer. Entonces, hemos estado estableciendo estas alianzas, por ejemplo, con el programa de NBON de Polo a Polo. Queremos hacer de esta iniciativa tal vez un ejemplo de cómo una red de monitoreo puede integrar sus datos. Una red de monitoreo a lo largo de todas las Américas puede integrar sus datos efectivamente en OBIS de una forma efectiva y rápida, ¿no? La otra cosa que hacemos es estos programas de entrenamiento selectivos en los cuales los participantes deben aportar un conjunto de datos a OBIS y que durante ese periodo de 3 o 4 días ellos estarán trabajando el formato de los datos, haciendo los controles de calidad y al final del entrenamiento esos datos están listos para ser publicados. Como les mencioné, hay un entrenamiento ahora en junio y sería interesante si ustedes tienen datos y están interesados en publicarlos en OBIS, pues que apliquen para ese entrenamiento que será en Santa Marta en junio de este año. Actualmente tenemos limitaciones tecnológicas, los servidores que manejan OBIS están un tanto desactualizados, sin embargo, y la estructura de la base de datos eh, que tiene OBIS es una estructura bastante vieja en términos tecnológicos, una estructura que tiene unos 5 o 6 años ya en términos tecnológicos, es una edad avanzada, pero estamos trabajando sobre una nueva arquitectura que va a proveer de búsquedas mucho más eficientes, mucho más rápidas, almacenamientos más eficientes y servicios distribuidos en la red, en la nube, que va a proporcionar pues, una respuesta mucho más inmediata a los requerimientos de los usuarios. Esperamos tener esto disponible para finales de año. Como yo les decía, no podemos mostrar más nada de lo que está en el portal. La gente pide que desarrollemos aplicaciones para visualizar series de datos. Y básicamente lo que estamos haciendo es dos estrategias. Una, aliarnos con estos programas que yo les mencioné, como el programa NBON de Polo a Polo, donde ellos van a hacer sus requerimientos para OBIS y nos van a decir, bueno, nosotros queremos que estos datos los visualicemos de esta manera. Y dos, estamos enfocados hacia el desarrollo de estas aplicaciones y herramientas en R y en Python que permiten a los investigadores desarrollar sus propias visualizaciones sin ningún tipo de limitante, ¿no? Otro de los requerimientos que hemos tenido de los investigadores para proporcionar los datos es, por ejemplo, que le asignemos un identificador digital de forma tal de que eso pueda ser utilizado como referencia para su conjunto de datos. Eso lo estamos trabajando. Existen otras opciones a los identificadores digitales, pero digamos es un tema que está sobre la mesa en este momento en OBIS. Y otro de los requerimientos ha sido, por ejemplo, un investigador quiere subir sus datos a OBIS, quiere analizarlos dentro del contexto de OBIS, pero primero quiere sacar su publicación y eso es perfectamente válido. Entonces lo que estamos trabajando es establecer una especie de cuarentena, es decir, si ustedes son un investigador que tiene un conjunto de datos que quiere analizarlos con OBIS,
pueden subirlos a OBIS y establecer, digamos, estos datos estarán disponibles luego de 6 meses. Y a los 6 meses esos datos salen a la luz pública. Sin embargo, durante ese periodo ustedes pueden utilizar sus propios datos en conjunto con la totalidad de los datos que contiene OBIS, y eso es una herramienta bastante interesante desde el punto de vista científico. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo es que se está moviendo la cosa hoy en día con relación a la observación de los océanos, porque OBIS es un sistema global que maneja bases de datos de todo el mundo, bases de datos de biodiversidad, pero existen unas iniciativas para la observación de los océanos. De ellas, el grupo GEO, el ENBON es uno de ellos, la red de monitoreo de biodiversidad marina. Existe también la iniciativa del Sistema de Observación Global de los Océanos, de la IOC, el GUS, el Panel de Biología y Ecología, que están tratando de definir cuáles son estas variables esenciales que deben ser medidas para medir los cambios relevantes que hay en la biodiversidad, en las funciones de la diversidad y los servicios que la diversidad le presta al sistema. Entonces hay un ejercicio que se está haciendo de definición de variables esenciales, y estas variables esenciales se basan en el hecho de que tienen que ser impactantes, es decir, lo que yo mida debe ser relevante para poder resolver preguntas científicas y sobre todo responder a las necesidades de la sociedad, como por ejemplo necesidades de energía, necesidades de alimento. Si yo estoy pensando inmediatamente en alimentación y biodiversidad, me interesa conocer el estado de los stocks de peces que están siendo aprovechados comercialmente, para poder responder a esas necesidades de alimentación que nosotros tenemos. Y por otro lado, esa variable debe contribuir a la mejora del manejo de esos recursos que estamos haciendo uso nosotros. Por ejemplo, cómo mejorar mejor las poblaciones de peces, si podemos tener un indicador o una variable que me lo mida, cómo es esa gestión del manejo. Por otro lado, es importante que estas variables esenciales tengan un cierto grado de factibilidad, que sean creíbles científicamente y que sean realizables técnicamente. A mí, por ejemplo, me encantaría tener un satélite que pudiera ver y mapear todos los organismos que están en el océano, pero eso es actualmente imposible porque tecnológicamente no lo podemos hacer. eh, eh, Probablemente sea científicamente poco creíble también. Entonces tenemos que buscar unas variables que sean posibles, que sean relevantes en el tiempo y que sean relevantes desde el punto de vista de la pregunta que están respondiendo. Y si ustedes hacen un esquema de factibilidad contra impacto, pues lo que estamos buscando en esas variables esenciales son aquellas que tengan alto impacto y alta factibilidad. Y como les dije, esas iniciativas están siendo desarrolladas a través de una alianza que se firmó el año pasado entre el sistema GUS de observación global de los océanos, el sistema de la red de monitoreo de biodiversidad marina del Grupo de Observación de la Tierra, de GEOS, y el sistema de observación de los océanos OBIS, en el cual se acordó una estrategia de funcionamiento en las cuales OBIS es el repositorio de información y el integrador de la información que estos programas, tanto GUS como GEO, están generando a través de sus programas de monitoreo y de investigación, y que van a dar respuesta a los diferentes clientes que esta información pueda tener, sea bien, por ejemplo, países, sean organizaciones no gubernamentales, sean manejadores de áreas marinas protegidas, sea el público general. Entonces, operacionalizar este tipo de relación es lo que nos permite a nosotros tener una visión de cuál es el estado actual de la biodiversidad o el estado futuro de la biodiversidad en los océanos. Si ustedes piensan, si ustedes son manejadores de recursos o simplemente científicos que están interesados en saber cómo va la gestión de la conservación de la biodiversidad, y este ejemplo que está aquí está tomado de la CBD, del dashboard de los targets de Aichi. Nosotros nos interesa saber si en el tiempo nosotros estamos por encima de la meta que nos hemos planteado, si vamos en el buen camino, si estamos por el camino pero estamos abajo, o si simplemente no hemos hecho nada, o si vamos peor. Pues lo que necesitamos es colaborar entre nosotros, necesitamos colaborar en nuestros países, necesitamos entendernos con los programas de investigación que existen dentro de nuestro país y relacionarnos con las organizaciones e instituciones que se encargan de gestionar los recursos marinos y la biodiversidad. Es decir, los programas de investigación científica deben compartir su información con las organizaciones nacionales, de forma tal de que esta sea utilizada para entender el estado de la biodiversidad.
debemos también colaborar dentro de la región y estos seminarios son una iniciativa importante que nos conecta a todos y nos hace entender que existen iniciativas similares en diferentes países y que si las unimos, posiblemente hagamos que la suma de 2 más 2 sea más que uno dentro de la región. Iniciativas como por ejemplo el programa de Polo a Polo, de monitoreo de la biodiversidad, de ENVOL, es uno de estos casos donde diferentes países y diferentes programas se están poniendo de acuerdo para diseñar una red de monitoreo que va de polo a polo en las Américas para diagnosticar el estado de la diversidad en algunos sistemas detallados. Y por otro lado, es importante colaborar con las alianzas globales, tales como por ejemplo OIS, tales como los programas de GUS, de Biología y Ecosistema, y otras alianzas globales que están tratando de integrar la información y de unificar la información a nivel global. Y nosotros pensamos que OBIS es el, el promotor, es el catalizador para que estas alianzas, no solamente dentro del país, dentro de la región, sino globales, se den y se lleven a cabo mediante el compartir abierto e irrestricto de los datos de biodiversidad que ustedes o que la comunidad científica está aportando al sistema utilizando controles de calidad suficientemente buenos que me permiten hacer de esos datos usables para tomar las decisiones. Entonces, bueno, muchas gracias. Esa es la información que yo les tenía. Ahí está. Si tienen alguna pregunta sobre OBIS, pueden escribir al correo institucional de OBIS o aquí está mi correo electrónico con y puedo responder cualquiera de sus dudas. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por esta charla tan fantástica. Y bueno, vamos a seleccionar 5 preguntas, ¿sí? Nos quedan más o menos unos 8 minutos, así es que si alguien tiene alguna pregunta en este momento, por favor, nos las envían a través del chat. Y los que se queden sin contestar, entonces por favor escríbanle directamente a Eduardo, am, o pueden enviarme también un email y con mucho gusto les daremos respuesta. A ver, Sergio Maldonado dice, no es una pregunta, es más bien dice, ¿el formato de resultados del módulo mapa son compatibles con los GIS como ArcGIS o pueden ser exportados en un formato Shape? Sí, Sergio, tu pregunta es bien interesante porque los servicios geoespaciales pueden ser incorporados dentro de los sistemas de información geográfico como capas adicionales. Entonces, directamente yo las puedo importar al sistema de información geográfico. Sin embargo, tal vez la manera más práctica de trabajar los datos que se extraen de OBIS, y si tú quieres llegar a un detalle mucho mayor, es descargar esos datos en formato de texto. Tú con esos datos tienes automáticamente la geolocalización de cada uno de los registros que puedes incorporar dentro de tus aplicaciones para analizarlos luego de acuerdo a los modelos que tú te tengas establecido. Entonces sí es relativamente flexible, específicamente no lo descargas como shape, pero lo puedes descargar como un conjunto de datos separados por comas que puede ser fácilmente traducible a este tipo de formato. La siguiente pregunta de Frank Mueller Carter dice, ¿qué herramientas quisieras ver en términos de combinar capacidades satelitales con lo que tiene OBIS, como para, por ejemplo, relacionado con los SDGs, por ejemplo, 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Fíjate que es bien interesante porque el desarrollo de indicadores es como un nivel más avanzado de análisis. Yo tengo información de base en la cual tengo información de biodiversidad, información de áreas marinas protegidas, información sobre gestión, sobre impactos, etcétera, etcétera. Y yo quiero combinar esa información para generar un indicador de alta eficiencia. Existe una serie de indicadores ya previamente establecidos o reconocidos como importantes. La lista, por ejemplo, la lista de especies catalogadas como amenazadas es una de ellas, pero más allá que eso, es, por ejemplo, cuántas especies o registros de especies amenazadas tengo yo ubicadas dentro de áreas marinas protegidas. Y ese es un indicador, digamos, de segunda generación. Yo tengo que combinar la información espacial de cuáles son las áreas
marinas protegidas y dentro de esa área marina protegida extraer los registros de OBIS, ver cuáles están dentro de ellas. Ya eso a mí me da un indicador. Un tercer nivel de análisis sería incorporar las gestiones de manejo, las acciones de manejo que tiene esa área protegida para garantizar la sustentabilidad en el tiempo y la existencia de esas especies protegidas que están ubicadas entre esa área. Entonces, básicamente, ahí estaríamos nosotros desarrollando un indicador para el objeto, la meta 14 del desarrollo sostenible, que es justamente la preservación de estas especies que han sido reconocidas amenazadas en el mundo. No se trata, como repito, no se trata simplemente de hacer un mapa de especies amenazadas, se trata de hacer un mapa de especies amenazadas y combinarlas con otras informaciones, como por ejemplo cobertura de ecosistemas que puede ser determinada con herramientas de sensores remotos, aparición de áreas de importancia biológica como por ejemplo zonas de surgencia que también pueden ser determinadas con sensores remotos y enmarcar esas áreas dentro del concepto de áreas marinas protegidas que puede o no puede existir alrededor de esas zonas. Bueno, a ver, esta pregunta la voy a formular. Muy pocas veces se hablan de, si- todos estos son aspectos medioambientales, si pudiéramos decirlo así. Muy pocas veces hablamos de la parte económica, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos o cómo esta información que hay en OBIS es únicamente ambiental o está, tiene otros aspectos incorporados y uno de esos aspectos sería, por ejemplo, la parte económica o social. ¿Qué ha hecho OBIS en este respecto? Fíjate, Angélica, que básicamente OBIS es una base de datos de registros de biodiversidad. Su origen viene del censo de la vida marina y como tal el censo es eso, es un censo, es decir, qué hay y dónde está y cuánto hay. Y así nació OBIS y así ha evolucionado OBIS. Nosotros entendemos hoy en día que de un sistema que fue diseñado fundamentalmente para uso científico, es necesario que ese sistema dé respuestas a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de los países en términos de conservación y de uso de los recursos marinos. Hacer ese cambio es difícil porque se trata de un sistema que es relativamente complicado, pero yo creo que esas respuestas las pueden generar los usuarios haciendo uso de las herramientas que se están desarrollando para tener acceso a los datos de OBI sin necesidad de pasar por el portal, porque el portal es básicamente una camisa de fuerza. Yo no puedo ver más, el portal muestra muchas cosas, pero yo no puedo ver más de lo que el portal muestra. Ahora, si yo utilizo herramientas y asocio los datos de diversidad con otras fuentes de información, como uso de recursos, como índice de salud de los océanos, que me permite a mí medir el estado de los servicios ecosistémicos del océano, yo puedo generar este tipo de respuestas de índole económico y social que son necesarias. Pero no está previsto que OBIS directamente proporcione ese tipo de respuestas para ese tipo de usuarios. Más sí que proporcione las herramientas mediante las cuales yo pueda extraer la información de OBIS y generar ese tipo de respuesta. ¿Cómo generamos, cómo fomentamos esa utilización? Bueno, a través de los cursos y a través de los talleres de entrenamiento, donde, por ejemplo, el que tú mencionaste de Amerigios, la idea es justamente tratar de desarrollar este tipo de indicadores combinando diferentes fuentes de información, información biodiversidad de OBIS, información de sensores remotos, informaciones de bases de datos que nos permiten determinar el uso y los servicios de los sistemas para tener un buen entendimiento de cómo está la situación. Yo creo que para ahí es donde debemos ir, hacia el uso de las diferentes fuentes de información y la integración de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, así es que, no, un momento. De Julio Ordóñez, del Perú, la plataforma OBIS, ¿a qué nivel temporal tiene su base de datos y desde qué año se viene registrando la información? Julio, básicamente OBIS tiene registros de información histórica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Actualmente hay un proyecto de arqueología de datos que está tratando de determinar la distribución y abundancia de peces de interés comercial en épocas medievales.
extrayendo la información de los registros de los monasterios, que eran quienes controlaban los desembarques de las especies en esas épocas, ¿no? Entonces, existen registros de siglos pasados. Evidentemente, el número de los registros no es tan importante como los que tenemos hoy en día. Y en términos de su nivel temporal, básicamente cada uno de los registros tiene asociado una fecha, la fecha del evento, y esa fecha está especificada hasta nivel de segundo, en el caso, por ejemplo, de datos que vienen de organismos que están siendo seguidos con instrumentos satelitales, por ejemplo, mamíferos marinos. O sea que yo en la base de datos puedo hacer análisis dependiendo de la especie, dependiendo del grupo taxonómico que esté trabajando, con un nivel de precisión temporal bastante fino, pero eso depende de la información que el proveedor de datos haya suministrado a OBIS. No hay ninguna restricción en términos de frecuencia temporal ni extensión temporal de los datos que se encuentran en OBIS y que pueden ser subidos a OBIS. Bueno, hemos llegado al final de nuestra charla. Muchas gracias, Eduardo, de nuevo por levantarte tan temprano y darnos esta clase tan maravillosa. Muchas gracias a todos los participantes y espero poder verlos en un mes. Estaré enviando en unas pocas semanas información sobre nuestro próximo webinar. Un abrazo a todos y que tengan feliz tarde. Muchas gracias, Angélica. Un placer y de nuevo a la orden para cualquier consulta que tenga que ver con OBIS, me escriban a mi correo electrónico y con muchísimo gusto conversamos. Bueno, gracias.